¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio en compañía de Ana. y también de la familia Rivera Ortiz. Un gusto saludarlos. Sus nombres. Gusto. Edgar Rivera. Rita Ortiz. Ellos son también aspirantes a salesianos cooperadores que nos están acompañando hoy en el capítulo 3, en el cual vamos a hablar sobre el canon. De verdad, encantadísimos de que esté con nosotros, y usted que nos está observando, suscríbase al canal y comparta este video. Escuchas Buena Nueva. Bueno, la semana anterior estábamos conversando en el capítulo número 2 sobre el lenguaje de la Biblia, ¿verdad? El lenguaje que se utilizó en la Biblia. Y bueno, vamos a recordar algunas cositas importantes para poder también ingresar ahora al tema del canon. Recordamos que el Antiguo Testamento era escrito en hebreo, en arameo y también en griego, porque hay unos libros que se llaman deuterocanónicos que fueron escritos en griego, sobre todo que fueron escritos por gente que estuvo fuera de Palestina, de Israel. Y también el Nuevo Testamento, pues completa y totalmente escrito en griego, en una época en el que el idioma, podríamos decir universal, pues era el griego. ¿Qué es canon? Empecemos por acá. ¿Qué es canon? Bueno, canon tiene que ver con lista, con como una regla, ¿verdad? Como estos libros que deben de estar ahí en esta recopilación de libros que llamamos Biblia. Esta lista la hizo la propia Iglesia Católica y tenían unos criterios importantes para poder considerar que estos eran los libros que tenían que estar allí. Por ejemplo, el hecho de sus menciones, ¿verdad? En el cual tiene que estar, por supuesto, ligado a la presencia de Jesús, y también que estos fueran escritos del siglo primero para atrás, ¿verdad? Propiamente en este siglo primero. Ya después del siglo segundo, ya hay muchos libros que efectivamente no entraron. A estos libros y a este asunto de canonicidad se le llama también como libro santo, ¿verdad? Es así también reconocido. Los libros del Antiguo Testamento, que llamamos, vamos a ver, antes de los deuterocanónicos, que fueron escritos del siglo tercero para atrás, se le llaman protocanónicos, ¿verdad? Que son libros de la primera lista. Protocanónico significa primera lista. Y luego entraron otros libros en el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de los judíos, que son conocidos como los deuterocanónicos o de la segunda lista, ¿verdad? Como ya hemos visto en otro momento. Los libros de esta segunda lista, que también para mucha gente pues ha sido tema de conversación y un poquito ahí de discusión, se le llaman, bueno, deuterocanónicos, y son 7. Vamos a ver si usted que está escuchándonos puede tomar nota, porque vamos a hacer preguntas al final. Y yo ya me lo aprendí, o sea, me di la tarea de aprendérmelo y no voy a hacer trampa. En este momento no voy a leer absolutamente nada. Es más, voy a ver a la cámara para que vea que sí me lo aprendí. Entonces sí se vale, ¿verdad? Se vale aprendérselos. Esos libros están compuestos por Tobías, Judith, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Y esto me recuerda muchísimo a una compañera no católica hace muchos años que decía: qué raro, esa cita que usted escribió, yo no la tengo en mi Biblia, porque habla del Eclesiástico. Y en ese momento yo ni tenía idea de que la Biblia evangélica protestante no es igual a la Biblia católica. De hecho, estos 66 libros les hace falta a la Biblia evangélica. Y eso lo vamos a ir poco a poco pues, estudiando acá en este capítulo. Yo quisiera hacerle una pregunta en este momento a Ana, que nos ha acompañado en estos 3 primeros capítulos. Ana, ¿qué fue lo que hizo la iglesia, verdad? ¿Y cuál fue la posición judía también al adoptar propiamente estos cánones, verdad? De la iglesia, perdón, del Antiguo Testamento, inicialmente. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Bueno, como mencionabas ahora, no fue una decisión a la ligera, fue todo un proceso, un análisis, establecieron ciertos criterios para ya definir ese canon. Y entonces, en el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso establece o presenta esta lista después de todo este proceso, ¿verdad? Correcto. Eso lo vimos en la vez pasada, ¿verdad? En el 382 Ajá, después de el Cristo. 382, sí. Nada más y nada menos. Pero ¿qué fue lo que sucedió con los judíos? Bueno, los judíos, ¿Cuál era la lista que ellos, ellos inicialmente tenían de libros? eh, ellos estaban utilizando la versión de los 70 Que es conocida y también como la
Septuagésima. Septuaginta. Septuaginta. ¿Cómo se Correcto. dice? Luego yo invento palabras. Está bien, es importante. Así alguien que quería poner Septuagésima no sabe que esa no es. Ok. Septuaginta. Ujú. O sea, que Ok, utilizaron los judíos la Septuaginta inicialmente, la versión de los 70. exacto. Y en un lugar llamado Yabnia, ellos se reunieron y definieron el canon hebreo. Vos sabés que es bastante interesante, Ana, Edgar y Rita. Esto sucede en el año 95. Ujú. Ellos ya deciden separar, digamos, lo que para nosotros son los deuterocanónicos de su libro sagrado, eh, que se llama Tanaj. Ese es el nombre del libro sagrado judío. Y lo separan. Vean, es increíble. Lo separan porque no están escritos en hebreo ni en arameo, porque como están escritos en griego, no puede ser palabra de Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces las quitaron. Y algo así fue lo que sucedió después con los hermanos no católicos, ¿verdad? Ustedes nos traen un poquito más qué fue lo que pasó con ellos, con los hermanos no católicos. Bueno, en el siglo XVI, los hermanos protestantes o no católicos decidieron separarse de la iglesia y tomaron como referencia el Antiguo Testamento del canon de los judíos de Palestina, el cual no incluye los libros de los deuteronómicos. El canon hebreo ellos consideran que el canon hebreo era más cercano al original, por lo tanto, para ellos era más confiable. Indicaban que no eran libros inspirados y no los iban a incorporar dentro de su canon. De ahí la iglesia sí los reconoció como libros inspirados y a partir de ahí los incorpora tanto el canon, tanto lo que es el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y es lo que actualmente realmente tanto las iglesias cristianas como las ortodoxas en estos momentos realmente es lo que tienen en firme y estamos utilizando. Continúa viendo Buena Nueva. En el mundo protestante, para nosotros lo que es deuterocanónico, para ellos es apócrifo. Ellos no lo ven tampoco como palabra de Dios, ¿verdad? Como bien lo dice también Edgar. Y hay alguna lista propiamente que sea apócrifa. Existen libros que sean apócrifos realmente. Bueno, los libros, para hablar de los libros apócrifos, primero tendríamos que ver cuál es su significado. El término apócrifo se puede decir que es algo falso o que es algo dudoso. Y sí, hay una lista. Las Odas de Salomón son libros apócrifos, el Testamento de Moisés son libros apócrifos, la Asunción de Isaías, el quinto libro de Macabeos es apócrifo y el Evangelio de Tomás. Como la iglesia los ha considerado dudosos, no han sido ingresados dentro del canon, ¿verdad? Y porque estos libros surgieron luego de los libros del siglo II después de Cristo. Estos libros no han sido considerados como canónicos y no están dentro de la Biblia, ni la cristiana protestante, ni la Biblia católica. Y de eso hay un montononón de libros más, ¿verdad? Digamos, ahí nos comentas algunos nombres. Yo estaba investigando y me quedé impresionado de ver el montón de apocalipsis que existen, ¿verdad? Incluso por ahí está el Apocalipsis de María. Sería interesante porque uno sabe que hay ciertas librerías que sí venden estos libros, pero que está clarísimo que no pertenecen a la Biblia y que no son palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces es interesante como para saber qué pensaba la gente de la época. Pero también hay libros que se escribieron incluso no solamente en el siglo II, III, hay libros hasta el siglo VII, VI, o sea, es súper muy acá más bien, ¿verdad? Después de todo lo que entendemos como revelación. Bueno, como vimos, el canon entonces fue definido por la Iglesia Católica, ¿verdad? 73 libros, contando los 7 deuterocanónicos,
quiero preguntarle a uno de ustedes, pero ahorita voy a hacer todas las preguntas. Y que los hermanos también que nos están viendo, pues vayan con un lápiz, un lapicero, una hojita y lo vayan apuntando. También recordar de que fueron escritos en arameo, que fueron escritos en hebreo, que fue escrito los deuterocanónicos en griego, que como dijo Ana muy bien hace un rato, pues la Iglesia Católica lo conformó en el año 382, cuando estaba el Papa Dámaso. ¿Qué más hablamos? Bueno, mencionamos el asunto del concilio, por decirlo así, o esa reunión que tuvieron los judíos en Yamnia en el año 95. Yo le estaba contando algo a Ana sobre ello. Ven qué interesante. ¿Alguna vez escucharon el Apocalipsis, una parte que menciona que quien añada o quite libros, o quien añada quite palabras o letras de este libro, ¿verdad?, esté fuera del libro de la vida? ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Fíjense que muy interesante, le decía yo a Ana un día de estos, porque eso fue escrito a finales de los años 90. Entonces uno se pone a pensar que probablemente Juan sabía lo que estaba pasando con los judíos al quitar los libros que ellos ya utilizaban, porque ellos usaban también como referencia los deuterocanónicos, ¿verdad? Que por acá vamos a poner una imagen con algunas referencias entre textos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento mencionando los libros deuterocanónicos que no están en la Biblia protestante, ¿verdad? Bueno, y como bien mencionaron al final, bueno, la Iglesia Evangélica, comenzábamos, ¿verdad? Conversábamos, Edgar, cuando decíamos que no fue en el tiempo de Lutero, sino que fue mucho después que se fue dando también el asunto de quitar estos libros. Y bueno, y por último, toda esa lista que nos dio Rita. Listos, voy con examen. Listos porque voy con examen. Ok, volvemos. Estamos acá en Buena Nueva y viene el tiempo de las preguntas. Esa parte me encanta. Yo dije en el capítulo pasado que ustedes podían hacerme una pregunta a mí, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos ese jueguito? No voy a preguntar yo todas. Voy a hacer una pregunta yo y luego la otra persona me hace una pregunta a mí y así vamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo empiezo con la primera. Le quiero preguntar a mi hermano Edgar, aspirante salesiano cooperador de la Casa de Cartago. Vamos a ver, dime. Dígame, mi querido hermano, ¿qué es el canon de la Biblia? El canon de la Biblia. Bueno, el canon se refiere a una lista o regla, y es la colección de libros que contempla tanto el conjunto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos, aplausos. Me parece que era eso. Aplausos, muy bien. No, muy bien, muy bien. Vamos, ahora usted me pregunta a mí. Pregúnteme a mí. Ahora me pregunta algo. ¿Qué es canonicidad? Hasta la palabra me cuesta. Canonicidad. Bueno, Ajá. Estamos hablando de que canonicidad es precisamente pues ese grupo, ¿verdad?, de libros que son revelados, que son santos, que la Iglesia ha determinado que es la lista que debe estar incluida en la Sagrada Escritura. Creo que está bien. Perfecto. Creo que está bien. A ver, Rita y Ana, ¿quién pregunta a quién? Yo le pregunto a Ana. Adelante. A ver. Anita, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos? Ay, Ana, esa está dura. A Ana siempre le tocan las preguntas más difíciles. Vamos a ver si los recuerdo todos. Es Baruch, Esther, Judith, Tobías, Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría. Y creo que hay un Stray One. ¿Verdad? No. Sí, hay una que no era. Esther no. Esther sí está. No. Esther sería. Si Esther no es deuterocanónico, entonces ¿qué sería? ¿Apócrifo o protocanónico? Protocanónico. Muy bien. Vea, por esa respuesta que me dio, se la pasamos. Ahora sigue Ana preguntándole a Rita. Hay una pregunta linda. A ver, ¿qué preguntamos? ¿Cuál era la posición que asumieron los judíos? Repasemos ese asunto. Uy, Rita, qué duro esa. Los judíos asumieron el canon palestino o el canon hebreo. Hebreo, sí. Porque ellos consideraban que
que eran solo los libros que estaban escritos en hebreo, los que estaban inspirados. Muy bien, Rita. Vamos. Sí, muy bien, muy bien. Esa valía como 2 puntos porque esa no me la esperaba yo venir en ese momento, ¿verdad? El canon hebreo también se le puede decir el canon palestino. Correcto, sí, muy bien, muy bien. Y creo que ya estamos, ¿cierto? Creo que ya hicimos el repaso de este capítulo 3. Recuerde, amigos y hermanos que nos ven, suscribirse al canal para que siga en esta formación. Este es el capítulo 3. No se olvide ver el primero y el segundo también. Y vamos a finalizar, como lo hemos hecho en todos estos capítulos, con una oración. Entonces, le dejamos aquí abierto el micrófono a nuestra hermana Rita. Agradezcámosle a Dios el rato que hemos tenido, todo el aprendizaje que hemos tenido. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, has dejado a tu iglesia la alegría de saber que la Biblia ha sido confiada para guiar a tu pueblo en el amor y en el conocimiento de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a amar tu palabra para que seamos testigos de lo que ella nos enseña. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias a Ana, Rita y Edgar por estar con nosotros en este tercer capítulo. Les voy a dejar nada más la pregunta del cuarto capítulo para que no se lo pierdan. Oiga lo que vamos a ver. ¿Qué mensaje debemos buscar en la Biblia? No se lo pierda. Que esté muy bien. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego.